Saludos. Empezamos este 2026 con los primeros cursos, en este caso alfabetización digital para adultos. Y nos complace, como siempre, comentarles que estos videos son videos puramente educativos en función de que los estudiantes puedan volver a repasar los momentos fundamentales de cada clase. Para poder matricularte en estos cursos, bueno, te invitamos a que des clic en Extensión Universitaria de la UTN Facultad Regional Avellaneda. Bien, en este curso buscamos que todas esas personas que de alguna forma hemos visto cómo la tecnología ha estado dando pasos acelerados y no hemos podido seguir esos pasos, bueno, cómo nosotros vamos paso a paso a lograr estar a la altura de los tiempos modernos. Es decir, lograr sentarnos en una computadora y dominarla, hacer un documento, navegar por internet, tomar un celular sin miedo, poder pagar con una billetera electrónica e incluso en este curso vamos a trabajar conceptos muy novedosos ya para nuestro año 2026 como es el de la inteligencia artificial. También vamos a estar trabajando en la nube y vamos a cubrir una serie de aspectos que nos va a permitir llegar a conectarnos tecnológicamente. Bueno, empezábamos la primera clase y aunque pedagógicamente queríamos empezar con el punto de qué era una computadora, en la entrevista inicial nosotros tuvimos que necesariamente empezar por el tema miedo. Es decir, nos llamó la atención cómo los primeros estudiantes nos hablaban de la base estaba en que teníamos miedo a sentarnos en una computadora, miedo a romper algo, miedo a hacer algo que pudiera causar un daño, miedo sobre todo a que nos robaran, a que nos estafaran, a que de alguna forma al usar las tecnologías nos pusiéramos en riesgo. Ahí debatíamos algo importantísimo. Cuando uno usa las tecnologías, ya sea un celular, ya sea una computadora, uno siempre está en riesgo a partir de que esa computadora esté conectada a la red. Pero cuando uno logra hacer bien las cosas, uno evita, baja esos riesgos. Fundamentalmente, dentro de la conferencia entonces hablamos de una contraseña segura y de ponerle contraseña a todo lo que sea necesario ponerle contraseña. Es decir, hoy nuestro móvil, nuestra PC se centran en una cuenta, normalmente esa cuenta la tenemos sobre Gmail y normalmente esa cuenta de Gmail no la tenemos como una contraseña segura. A veces evitamos poner contraseñas seguras porque de alguna forma se nos puede olvidar, no nos acordaríamos de ella, igual ponemos una contraseña segura y la apuntamos por detrás del móvil y entonces bueno, deja de ser segura. Y hablamos de un recurso para lograr tener una contraseña segura que obviamente es fundamental la combinación de una serie de elementos, sobre todo mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos, números, etcétera. Entonces, por ejemplo, miremos un ejemplo de una contraseña segura y que no vamos a olvidar fácilmente. Es decir, por ejemplo, aquí dice Eduardo, puede ser el nombre de un familiar mío, nuestro hijo, un nieto, etcétera. Y ahí tenemos entonces una combinación que viene a ser una contraseña segura. Una E mayúscula, después sustituimos una de las vocales por un 4, en este caso porque se nos parece. También tenemos la sustitución de la O por un 0. Y acá tramamos una combinación de caracteres alfanuméricos, que aquí las exageramos un poco, pero que puede ser una combinación sencilla como asterisco menos más. Y la volvemos a repetir, más menos asterisco, algo así. Ya eso ya asterisco menos más, lo podemos de alguna forma memorizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a escribir ahora una contraseña segura que se me ocurre con mi nombre, una G mayúscula para empezar, o sencillamente empiezo con una minúscula y después pongo una mayúscula. Eso ya cambia las reglas del juego.
entonces el 1 lo sustituyo, la I la sustituyo por un 1, LL, y ahora la E la sustituyo por un 3. Entonces esas combinaciones la tengo en la mente. Y después pongo más menos asterisco. Ahí tenemos una contraseña segura. Una contraseña que usa minúsculas, mayúsculas, números y caracteres alfanuméricos. Con esa técnica vamos a poder tener una contraseña segura que realmente no vamos a olvidar con facilidad, y lo único que tendríamos que acordarnos es la transformación que hemos hecho y los caracteres alfanuméricos que hemos puesto allá. Entonces, fundamental poner contraseña incluso en el móvil, poner contraseña en el Gmail, poner contraseñas recomendables si es posible en el WhatsApp. En el caso del móvil hablábamos de lo más, hoy por hoy móviles modernos, lo más seguro es el uso de la biometría, es decir, la huella, si podemos poner la activación por huella, si podemos poner la activación por rostro, va a ser lo más seguro. Si no tuviéramos un móvil que logre hacer eso, bueno, lograr entonces es más seguro poder hacer el símbolo de, a la hora de entrar a la pantalla, y en último de los casos un PIN que también nos ayudaría mucho a proteger el móvil. Después, con el tema miedo, es fundamental saber que no es solo el hecho de tener una contraseña segura, sino cómo funciona el mundo y cómo se caracterizan o tipifican las principales estafas a las cuales nosotros podemos estar conectados o a las cuales podemos estar enfrentados o en riesgo en este momento. Es decir, nosotros muchas veces recibimos un correo o recibimos un mensaje de WhatsApp de un conocido, una amistad que nos dice estoy en tal situación, mándame dinero. Y sabemos que esa persona es honesta, la conocemos, nunca en la vida nos ha pedido dinero, y caemos y le mandamos dinero. Entonces, no es una contraseña segura, no es que tenemos que preguntarnos un poquito más allá de lo que nos sucede en ese momento. Esto no es nuevo y pasa todos los días. Nos llega un mail de Arca, nos llega un mail de teóricamente una entidad de un banco, nos llega un mail de nuestro operador telefónico, Claro, Movistar, teóricamente tiene ese nombre, y nos indica que tenemos una factura vencida. Eso empieza a generar un problema, que es la tipificación de este tipo de mensajes que comienzan a convertirse en mensajes sospechosos. Este mensaje nos dice tenemos un problema y te genera una urgencia. Te dice tiene que ser ahora, tienes 24 horas, es decir, genera un problema, genera una urgencia y te da un link para que pinches, para que des clic ahí. Ese es hoy por hoy uno de los elementos fundamentales a cerrar en el miedo. Nosotros no tenemos que dar información, no tenemos que dar clic, no tenemos que de alguna forma abrir o instalar algo que no sea sospechoso o que no conozcamos. Teniendo esa precaución fundamental de alguien que nos llame y nos dice, has ganado un premio. Bueno, hasta ahora estoy feliz, gané un premio. Sí, has ganado un premio, pero te vamos a mandar un código que tienes que dárnoslos. Ya ahí ya estamos mal ya. Es decir, si has ganado un premio, ¿cómo me localizaste? ¿Cómo sabes quién soy? ¿Por qué tengo que mandarte una información si ya gané el premio? Bueno, nos vemos cara a cara y me lo das. No me estés pidiendo información. Entonces, nunca, y es un consejo, nunca, ni el banco, ni la empresa de conectividad que estemos usando, ni el ARCA, nunca les va a pedir un código, nunca les va a pedir una contraseña, nunca les va a mandar un mensaje para que usted le dé una respuesta a ese mensaje. Y teniendo eso claro, nosotros tenemos que tener entonces una mayor seguridad y perder un poco el miedo. Es importante, después estaríamos hablando del tema de la wifi, la conectividad. Es importante saber que las zonas wifi comunes
pueden ser zonas vulnerables. Entonces evitemos en las zonas vulnerables, nos conectamos a una cafetería, nos conectamos a un parque mientras estamos en una plaza. Son elementos que nosotros podemos sentirla como elementos que no son seguros. Entonces en esos lugares, bueno, evitemos hacer operaciones seguras. En esos lugares no entramos al banco desde la billetera. En esos lugares evitamos hacer elementos que pudiéramos de alguna forma poner en riesgo nuestra conectividad. Bueno, después de esta gran introducción, perdimos el miedo y comenzamos nuestra hermosa conferencia. Nuestra hermosa conferencia que partíamos de, bueno, vamos a empezar a utilizar un celular o vamos a empezar a utilizar una PC. Y lo primero que queríamos era estar claro de qué era importante saber para conocer si nosotros teníamos un celular o una PC, por poner un primer adjetivo, buena. Es decir, cuando vayamos a trabajar o ya en este momento si tenemos una en casa, ¿cómo saber si esa PC o esa computadora tiene condiciones? Las condiciones y la palabra buena es relativa y eso es importantísimo que lo tengamos presente. ¿Buenas para qué? Si nosotros queremos un elemento que solo sirva para mensajes, para fotos, videollamadas, nosotros podemos tener un elemento que no tiene que ser el más costoso ni el más relevante ni nada por el estilo. Si lo tenemos, bueno, genial. Pero si nosotros vamos a utilizar una máquina para jugar, porque queremos hacer juegos que consumen mucho gráfico, no es lo mismo que la máquina que va a tener o que puede tener la PC que puede tener una secretaria de oficina, que va a estar utilizándola única y exclusivamente para trabajar con documentos, para estudiar, etc. Entonces, a partir de eso es fundamental definir bueno para qué. Y acá lo que es interesante es definir en nuestro lenguaje los conceptos fundamentales con los cuales vamos a evaluar si algo es bueno para un determinado proceso. La memoria RAM, el microprocesador y el sistema de almacenamiento. Fundamental, y vamos a entender al microprocesador como el cerebro de la computadora. Ya comienzo a, de alguna forma, esto irlo llevando a la práctica porque en la clase lo estuvimos viendo. Si nosotros nos sentamos en una PC y la encendemos por el botón de encendido, si tiene contraseña ya entramos a ella sin miedo ninguno, y estando en nuestra PC, si nosotros presionamos la combinación de teclas control más al más del o suprimir, esa combinación de teclas, control está a la izquierda del teclado, al siguiente al lado de la tecla Windows está al y suprimir está en el extremo superior derecho, vamos control al del y vamos al administrador de tareas. Por ejemplo, nosotros vamos a estar viendo en esta computadora que se está ejecutando en este mismo momento, y en este mismo momento podemos ver la cantidad de aplicaciones que están haciendo uso del microprocesador, la cantidad de aplicaciones que están haciendo uso de la memoria RAM y la cantidad de aplicaciones que están haciendo uso de la escritura y lectura del disco duro. Esta información es fundamental para nosotros poder determinar el estado de una computadora. Si nosotros vemos que estos elementos están al 100%, eso nos va a estar diciendo que ese recurso, por ejemplo, en este caso la memoria RAM, ya se está usando más del 63% de la memoria RAM. Es decir, si yo levanto más aplicaciones, la memoria RAM, que es la capacidad que tiene el equipo para tener varias aplicaciones al mismo tiempo, porque trabaja en conjunto con el microprocesador, que es el cerebro que hace todos los cálculos y es el que mueve todo. Si la memoria RAM se pone al 100%, entonces teóricamente mi PC no va a poder tener más aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Entonces, conceptos fundamentales: la memoria RAM, el microprocesador y el almacenamiento. Si nosotros tenemos una PC que queremos poner muchas imágenes, muchos videos, tenemos que pensar en el almacenamiento. Y ya en las tecnologías modernas, aunque no es objetivo de nuestro curso, vamos a poder trabajar o conocer que existen discos que son más rápidos unos que otros. Pero para este caso, nada más que estaríamos pensando en una RAM, el micro, la RAM, que
nos va a permitir tener más elementos abiertos, el microprocesador, que es el que va a estar procesando toda la información al mismo tiempo. Ahí nos vamos a fijar en los núcleos y en la velocidad en que procesa, y el almacenamiento para guardar esa información. Cuando nosotros revisamos nuestra PC, vamos a poder ver en mi equipo, al darle clic derecho en el mouse, las propiedades del equipo. Y al examinar las propiedades de nuestro equipo, nosotros podemos entender en este momento los elementos que estábamos debatiendo. Por ejemplo, tenemos un microprocesador AMD A8 aproximadamente a 3.10 GHz. 3.10 GHz. Esto es un procesador que tiene ya una robustez por la cantidad de núcleos que tiene y por la velocidad. Tenemos 16 GB de RAM y tenemos 1 tera de disco duro, es decir, tenemos 1000 GB de disco duro. Entonces ahí estamos hablando de una PC que tiene para nuestro trabajo unas excelentes prestaciones. Nosotros pudiéramos hablar de que es muy bueno y útil tener al menos 2 núcleos, a más de 2 GHz sería ideal, tener mínimo 4 GB de RAM, y recordábamos que si vamos a tener Windows 11, que después vamos a estar hablando del sistema operativo, es fundamental tener mínimo 8 GB de RAM. Pero si estamos hablando de Windows 11, es preferible tener mínimo 8 GB de RAM. En algún momento vamos a estar también conversando sobre, dentro del sistema operativo, que el tema de los recursos en una versión de un sistema operativo que tenga como núcleo a Linux, por ejemplo en Ubuntu, los recursos también pueden variar. Lo que normalmente la mayoría de las máquinas en las cuales o PC que vamos a trabajar tienen mínimo, tienen Windows. Y hoy por hoy es ya normal que no tengan Windows 7, Windows 8, Windows 9 o Windows 10, aunque muchas todavía tienen Windows 10, lo más normal es que las máquinas empiecen a tener Windows 11. Entonces, bien rápido y resumido, ¿cómo sabemos si tenemos una buena máquina? Bueno, saber si tenemos una buena máquina, vamos a ir a mi equipo. En mi equipo vamos a dar clic derecho, propiedades, y en propiedades vamos a revisar el micro. Si tenemos un micro por encima de 2 GHz, podemos de alguna forma para nuestro trabajo del día a día, que es conectarnos a internet, ver un video, podemos decir que el micro va a estar cubriendo con ese procesamiento. Si tenemos más de 4 GB de RAM, preferentemente 8, también vamos a estar diciendo que va a estar con ese procesamiento cumpliendo. Si tenemos menos de 4 GB o sobre 4 GB, la máquina, cuando vayamos control alt del administración de tareas, vamos a ver que tanto la memoria, porque tenemos menos de 4, como que el micro, que también trabaja directamente con la memoria, van a estar cerca del 100%. Ya estar cerca del 100%, eso va a implicar que nuestra máquina va a ser un tin más lenta de lo que pudiera ser si tuviera mejores condiciones. Y bueno, respecto al disco duro, vamos a estar viendo la capacidad de almacenamiento. En un móvil, vamos a tener también la posibilidad, aquí estamos con un emulador de un móvil. En los móviles también existe la posibilidad de ver, ya sea con herramientas, ya sea directamente, qué tipo de móvil tenemos. Para el caso de un móvil que tenga más de 2 núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, ya es un móvil normal que nos va a permitir trabajar sin problema alguno. Si por supuesto tiene más de 2 núcleos o tienes estos núcleos con mayor velocidad, si tiene más de 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, va a ser mejor. Y si el almacenamiento en vez de 64 es de 128, de 256 o de 512, ese almacenamiento por supuesto nos va a permitir tener más elementos guardados en el móvil. En el móvil vamos a estar trabajando con distintos tipos de móviles. Normalmente hay un elemento que es la configuración, y en la configuración en distintos tipos de móviles, normalmente en la información final vamos a poder encontrar esos elementos. En este caso, por ejemplo, vamos acá al tema de
la memoria de lo que tengo acá, de lo con el que estoy trabajando, y bueno, podemos analizar. Tiene teóricamente de memoria 4 GB, aproximadamente 3,5 lo que he puesto acá, y bueno, aquí nos dice cuánto está libre. También vamos a ver el tema del almacenamiento. En el almacenamiento teóricamente tiene 64 GB, está usando 53. Si se dan cuenta, tengo casi que lleno el disco de este móvil que tengo puesto aquí en la PC como un emulador para enseñar esta parte de la conferencia. Entonces, resumiendo, si nosotros queremos saber en qué tipo de computadora estamos sentados y si cumple con las condiciones o no, bueno, sencillamente vamos a dar clic derecho arriba de mi PC y vamos a ver los recursos. Venimos aquí y atendemos. Vemos el micro, que es quien hace todo el procesamiento. Vemos la RAM, que es la que permite tener ese procesamiento con el micro. Y vamos a ver la capacidad de almacenamiento. Si en algún momento la máquina nuestra se encuentra lenta, vamos a presionar Control Alt Del, vamos a ir al administrador de tareas. Hay varias formas de llegar acá, pero bueno, aprendiéndonos una, ya llegamos y vemos qué recurso es el que me está faltando. Me falta micro, me falta memoria, me falta disco. Hay recursos que se pueden mejorar, hay recursos que no se van a poder mejorar. El disco duro normalmente se puede mejorar. Uno puede poner un disco de mayor tamaño. Hay PCs que permiten poner más de un disco duro. La memoria en algún que otro lugar también se puede mejorar. Y el CPU también, de alguna forma, es posible mejorarlo en dependencia de la computadora en que estemos. Pero bueno, lo fundamental es saber y irnos familiarizando con estos conceptos. Memoria, disco y microprocesador, que son los que definen el estado de una PC. Vamos a hablar también ahora bien rápido de conectividad. Nosotros nos conectamos ya sea por una red o nos conectamos por una red cableada o nos conectamos mayoritariamente, hacemos uso de la Wi-Fi, que es una conexión inalámbrica, Wired Fidelity. Entonces acá es importantísimo, como concepto vamos a dominar qué cosa es internet, ya por muy atrás que nos hayamos quedado, vamos a saber que internet es la red de redes, la red mundial, la que nos permite encontrar o nos va a permitir encontrar información, mandar mail, etcétera. Acá es importante quizás un poco conocer que cada elemento que nosotros vayamos a estar trabajando va a tener un tamaño, para eso está el disco duro, para guardar esos elementos de ciertos y determinados tamaños. Estos tamaños van a ser los que nos van a permitir hacer mayor o menor descarga o que sea más rápida o más lenta. Acá como consejo fundamental, recordar que los datos que vamos a estar trabajando, los datos de esa conexión que nosotros trabajamos desde el móvil, nosotros cuando nos conectamos con móvil y vamos viajando, bueno, tenemos unos límites de tamaño de capacidad en los datos según lo que hayamos contratado con nuestro proveedor y que el tamaño de la descarga nos va a llevar a consumir esos datos. Entonces, nada que ver distinto por acá. Los fundamentales conceptos relacionados con la velocidad de conexión. Sabemos que es internet, sabemos que es la wifi. Nuestro móvil, cuando lo levantamos, normalmente ya en la configuración nosotros lo conectamos a nuestra a la wifi del hogar, a la wifi donde estamos trabajando en ese momento, a partir de venir y configurarlo desde acá, igual que pasa con las computadoras. Y para ir cerrando esta primera conferencia, tocamos el concepto de sistema operativo. El sistema operativo es, como estuvimos conversando, es una aplicación, es un software que nos permite la comunicación entre el resto de los software o el resto de las aplicaciones y el hardware. El hardware, como concepto, es la parte dura que podemos tocar, por ejemplo en la computadora el mouse, que ahora muevo yo desde acá. El mouse hardware se convierte en un periférico de entrada. Nosotros vamos a tener dentro del hardware los que nos van a permitir darle entrada, como es el mouse, como es el micrófono por el cual estoy hablando, y los periféricos de salida, como es una impresora, como es la bocina, como es el monitor. Bien,
Esos elementos de hardware, cuando yo doy clic, ese elemento de hardware a través del sistema operativo opera y por eso puedo ver la comunicación con el resto de los software. En este caso estamos trabajando con el Office. Entonces, nosotros vamos a tener en el celular fundamentalmente, que de los que trabajamos en el aula, los que tenemos como mayoría en el mundo, vamos a tener celulares tipo Android y celulares iPhone con un sistema operativo iOS. Estos sistemas operativos tienen sus características, funcionan de forma distinta, tienen núcleos distintos, tienen elementos diferentes, y lo más importante es que nosotros sepamos operarlo. No vamos a estar trabajando directamente con las condiciones del sistema operativo. Lo de nosotros es saberlo operar y perder el miedo a estar trabajando tanto con uno o como el otro. La mayoría de las PC en las cuales vamos a estar trabajando tienen sistema operativo Windows. Es por sí el sistema de excelencia en las máquinas de escritorio, y para la conferencia vamos a estar trabajando con sistemas operativos Windows, aunque en algún que otro momento vamos a mostrar Linux, porque muchas veces le tenemos miedo más, o le tenemos Linux más difícil, o le tenemos un respeto, y Linux se puede convertir en una de las alternativas muy poderosas. Antes el elemento, por ejemplo, de PC que hoy no tengan 8 GB de RAM, y son un grupo de PC que les va a costar mucho migrar a Windows 11. Entonces, Windows, después vamos a estar viendo que en su mayoría funciona para nosotros como usuarios de escritorio. La mayoría va a estar funcionando parecido a Windows. Bien, teniendo ya nuestra PC identificado que vamos a trabajar con el sistema operativo Windows, el concepto de hardware, que es la parte dura, el concepto de software, que son todas las aplicaciones, lo primero que nosotros queremos es familiarizarnos con nuestra PC. Dentro de la familiarización de la PC hemos visto todo el tema de los recursos, hardware, RAM, la parte del procesador, la parte de almacenamiento. Ya cuando estemos en una conversación y alguien nos diga qué características, o nos pregunte qué características tiene nuestra PC, ya no tenemos miedo en decirle cuáles son las características de nuestra PC. Incluso podemos hablarle a nuestro familiar, hijo, nieto, sobrino, y decirle: tu PC tiene buenas condiciones o tu PC tiene malas condiciones. Así también podemos hacerlo con un celular. A la hora de comprarlo podemos saber si el celular tiene buenas o malas prestaciones para lo que vayamos a usarlo. Si queremos un celular para almacenar todos nuestros datos, nos hace falta un celular que tenga varios gigas de almacenamiento, ¿verdad? Bien, eso en un elemento, ya sea la PC o en un celular, lo vamos a estar encontrando en distintos lugares. Después de ello, y para empezar, vamos a crear nuestra estructura de directorios, o cómo vamos a estar organizando la información en una PC. También vamos a hablar de cómo organizamos la información en los distintos celulares, etcétera, porque al final lo que vamos a hacer es estar trabajando con información, y esa información hay que organizarla. Es decir, en la siguiente conferencia vamos a estar hablando de crear imágenes, crear documentos, crear tablas, crear presentaciones en PowerPoint, un poco trabajar con la conectividad, música, ver videos, la nube, y todos esos ficheros los vamos a tener que tener almacenados, por ejemplo como este que está acá, que identificamos que son un fichero, que se llama análisis, que es un fichero que es un documento, y todo eso va a tener que estar organizado. Entonces con eso vamos a estar terminando esta primera conferencia, donde si nosotros fuéramos a organizar los ficheros, vamos a usar siempre el explorador de Windows. Para usar el explorador de Windows vamos a presionar la combinación de las teclas Windows, la tecla Windows, que tiene la imagen del símbolo de Windows, más la tecla E, Windows E. Eso nos va a permitir abrir el explorador de Windows, o podemos también ir arriba, estando en el escritorio, ir arriba y cliquear exactamente doble clic donde dice este equipo. Inmediatamente se nos va a abrir el explorador, que es quien nos permite, explorador de Windows, que es quien nos permite, como
dice explorar nuestro equipo. Nosotros aquí estamos viendo que tenemos nuestro disco duro, porque vimos que es un solo disco duro. Cuando veíamos acá en las propiedades veíamos que de almacenamiento hay un solo disco duro de 1 tera, y ese solo disco duro de 1 tera está picado o particionado en 1, 2 y 3 partes. Ese disco duro lo tenemos picado y particionado en 3 partes. Ahora, supón que para este curso yo voy a usar una estructura de directorio donde voy a poner dentro de D una carpeta que se llama curso de alfabetización, y allá adentro voy a crear otra carpeta o directorio que lo vemos con este simbolito que se llame conferencias. Entonces, si yo quiero guardar algo dentro de mi PC, tengo que ir a mi PC, a este equipo, y lo hago o dando clic en el escritorio, en el icono, sobre el icono de mi PC, o presionando Windows más E. Si quiero entonces entrar a mi equipo, entro a este equipo y veo que dentro de este equipo estos son los discos o particiones o pedacitos de disco que tengo. Posteriormente a ello doy doble clic donde quiero guardarlo y ya estoy dentro, fíjense aquí como estoy dentro de D, que fue donde quise entrar. Entonces, si yo quiero crear aquí, en este pedacito de aquí, en este entorno, en este espacio, quiero crear mi estructura de directorios o carpetas para guardar mi archivo, yo me voy a parar donde deseo hacerlo y voy a presionar el clic derecho. Y en el clic derecho voy a ir a donde dice nuevo. Aquí interesante, hay que moverse en función de poder llegar al otro menú. Si yo estoy en nuevo y subo hacia arriba para moverme para acá, se me va a ir el elemento que yo quiero encontrar acá, que es nueva carpeta. Entonces voy a dar clic derecho y con el mouse y la movilidad voy a llegar acá a donde dice nueva carpeta. Y ahí me sale para que yo le ponga el nombre a esa nueva carpeta, que va a ser curso de alfabetización. Terminado de poner el nombre, puedo dar o presionar la tecla Enter o Intro, o sencillamente dar un clic afuera. Ahora, si dentro de la carpeta curso de alfabetización, y lo voy a hacer una sola vez, y ya después repitiendo el video, ustedes van a poder crear carpetas dentro de carpetas, directorios dentro de directorios, porque si yo quiero crear una carpeta dentro del curso de alfabetización, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar al curso de alfabetización dando doble clic. Fíjense cómo ahora estoy dentro de D, curso de alfabetización, y acá adentro, como mismo lo hice en la vez anterior, presiono nuevo, nueva carpeta, y ahí pongo el nombre conferencias de la nueva carpeta. Por último, si quisiera cambiarle el nombre a esa carpeta, vamos a entender algo que es primordial en Windows. Con un clic vamos a seleccionar, con doble clic entramos, con un clic nosotros seleccionamos, con doble clic entramos a ese lugar, ¿verdad? Entonces, un clic, selección, doble clic, entramos al lugar. Un clic, selección, doble clic, entramos. Y con el clic derecho vamos a encontrar las propiedades de ese elemento. Ese elemento tiene la posibilidad o propiedad de abrirse. Estas son otras aplicaciones con las que trabajamos, que después algunas de ellas las vamos a estar conociendo, pero también tiene la posibilidad de ser eliminado y tiene la posibilidad de cambiarse el nombre. Incluso tiene la posibilidad de ver las propiedades de ese directorio, donde nos va a decir qué tamaño tiene lo que tenemos dentro de él. Para nuestro caso, queremos hacer, dándole clic derecho, dos cosas. Uno, cambiar el nombre, conferencia 1. Doy clic afuera nuevamente y ya tengo el nombre cambiado. Y por último, para cerrar esta conferencia, clic derecho, eliminar, y elimino el directorio. De esta forma hemos creado una estructura de directorio, creando una carpeta. Después, dentro de esa carpeta podemos crear otras carpetas, y por último podemos
todas esas carpetas cambiarle el nombre. Podemos también a esa carpeta poderla renombrar o eliminar. Repetimos bien rápido para hacer un último ejercicio. Nueva carpeta, conferencias. Ahora voy a crear otra carpeta para materiales de la conferencia 1 y voy a crear otra carpeta para materiales de la conferencia 2. Tenemos entonces 3 carpetas que, como bien dijimos, podemos cambiar el nombre o podemos eliminarla, y también podemos copiarlas o moverlas, que es fundamental cuando queremos hacer una reorganización de nuestro directorio. Por ejemplo, si queremos que materiales de la conferencia 1 entre a conferencias, nosotros sencillamente lo podemos arrastrar hacia adentro. Esa operación que acabamos de hacer también podemos hacerla de la siguiente forma: clic derecho, cortar, abrimos conferencia, clic derecho, pegar, y fíjense cómo ahora dentro de conferencia pusimos materiales de la conferencia 1. Hay una diferencia entre cortar y pegar, y vamos a repetir el cortar, que es lo mismo arrastrarlo hacia adentro, pero vamos a hacerlo con el cortar y pegar. Clic derecho, cortar, clic derecho, pegar. Fíjense cómo al cortar, conferencia 1 deja de estar aquí porque lo cortamos y lo pegamos. Bueno, vamos ahora a copiarlo y pegarlo. Copiarlo significa que se queda en los dos lugares. Ahora, materiales de la conferencia 2, voy a darle copiar, lo copié y le doy clic derecho, pegar. Y fíjense cómo ahora materiales de la conferencia 2 está dentro de conferencias, pero también se quedó fuera porque lo que hicimos fue copiarlo y pegarlo. Bien, esto como parte de un video que es fundamental para resumir todo lo que vimos en la primera clase. Se le puede dar para atrás, para adelante y hacer todas las pruebas para crear sus estructuras de directorio. De esta forma nos estamos despidiendo, nos estamos viendo nuevamente el siguiente lunes para seguir aprendiendo de el camino que ha desarrollado las nuevas tecnologías. ¿Qué vamos a ver el siguiente lunes? El siguiente lunes vamos a crear documentos, vamos a crear tablas, vamos a crear imágenes, vamos a crear presentaciones, y todo eso lo vamos a integrar y almacenar en nuestra estructura de directorio de nuestra PC. Muchas gracias.